Hola, ¿qué tal? Bendiciones, que nuestro Señor Jesucristo nos siga bendiciendo para honra y gloria de su precioso nombre. Y vamos a seguir, vamos a continuar hablando precisamente, estamos hablando, acuérdense de este atributo del nombre de nuestro Señor Jesús, que es Jesús Yeshua Yahvé Shaya, el Dios que me dio vida, el vivifica, el Dios que me permite tener vida. ¿Vida para qué? Pues para conocerlo. ¿Sale? Ya habíamos visto algunas citas, estuvimos viendo todas estas que anteceden aquí donde está sombreado en amarillo. La última que estábamos comentando, pues era precisamente el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan en su capítulo 3, versos 14 al 18 y 36, donde vemos que nuestro Señor Jesucristo nos da vida con un propósito específico, que creamos en Él, que creamos en Él precisamente para tener esa vida eterna. Y la vida eterna, pues consiste en conocerlo, consiste en conocer quién es Él, que Él es Dios. Eso es lo que tenemos que creer, eso es lo que debemos entender a la luz de la palabra. Vamos a seguir viendo más citas en relación a esto que estamos comentando, de cuál es el propósito de nuestro Señor Jesús, que creamos en Él para esa vida eterna, para tener conocimiento de quién es Él. Y vamos a ver, por ejemplo, el día de hoy, pues a partir del capítulo 5, versículo 25. Luego veremos también el capítulo 10, versículo 10, 28 y 30 del mismo capítulo 10, en el capítulo 17, versos 2 y 3, 11 y 12, y luego vamos a irnos a Tito, Efesios, Nehemías, etcétera. Estas otras citas para que vayamos comprendiendo a la luz de la palabra quién es nuestro Señor Jesús. Entonces, permítanme compartirles aquí en nuestra presentación. Vamos a detener esta postal y nos vamos a nuestra herramienta de Eastword. Y listo. Ok. Y bueno, pues vamos a ubicarnos, decíamos, en el capítulo 5 de Juan y vamos a centrarnos en el versículo 25, perdón, específicamente. Juan 5, y nos ubicamos en el versículo 25. Y veamos lo que dice la palabra. Dice, de cierto os digo, que llega la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeron vivirán. Mis hermanos, pongamos mucha atención en este pasaje que nos narra aquí la escritura, y que podamos ver la manera en que se nos presenta aquí nuestro Señor Jesucristo y veamos el enfoque que nos da en relación a su palabra. Fíjense, de cierto os digo, es una afirmación expresa que hace nuestro Señor Jesucristo. Ya llegó la hora, ahora es. ¿Se acuerdan de los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, etcétera? Pero ahora observen, va más allá. Fíjense, los muertos, los que están muertos o los que estábamos muertos, oímos, escuchamos su voz. ¿Se acuerdan de Juan 10, que habla, por ejemplo, de sus ovejas, oyen su voz y lo siguen porque conocen su voz, conocen quién es Él, lo identificamos como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Creador, como el Esposo, etcétera? Tantos atributos acerca del nombre de nuestro Señor Jesús. Y dice, los muertos oirán, escucharán la voz del Hijo de Dios, la voz del Hijo de Dios. O sea, viene a mi mente, por ejemplo, Hebreos, en el capítulo 1, que nos dice, en muchos tiempos hablaba Dios de diferentes maneras, pero ahora nos habla por el Hijo, la voz del Hijo. ¿Y qué es lo que sucede cuando escuchamos la voz del Hijo de Dios? Dice, los que lo oyeron, entonces viven, tienen vida. Mis hermanos, ¿por qué Jesús nos habla? ¿Por qué Jesús nos habla al oído? ¿Por qué Jesús nos enamora de Él? Mis hermanos, nos enamora para que vivamos, para que tengamos vida, y esa vida la tengamos precisamente en abundancia.
Ese es el objetivo específico de nuestro Señor Jesucristo al darnos su palabra, al darnos su voz, al hablarnos, que nosotros tengamos vida. Hay un propósito específico. Cuando nosotros tenemos vida y podemos conocer quién es Dios, quién es Jesús, a quién se está refiriendo la Biblia, se está refiriendo al Hijo, se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al mismo Dios, la única persona, es la misma persona, todo radica en la persona de nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Y entonces podemos ir entendiendo que nuestro Señor Jesucristo es ese Dios inmanente y trascendente, ¿se acuerdan? Que está con nosotros, sí, porque nos ama, sí, pero para que nosotros lo reconozcamos como Dios, que no le quitemos esa grandeza, esa majestuosidad de quién es Él. Él no está a nuestro servicio o para satisfacer nuestras necesidades. Él es Dios, nosotros somos suyos, le pertenecemos. Y entonces vamos comprendiendo, mis hermanos, a la luz de la palabra, que no se trata de un diosito o de mi Dios que yo he formado a mi imagen y semejanza y que hace lo que yo quiero cuando yo quiero, sino que se trata del Dios todopoderoso, el Elohim todopoderoso, el creador del universo, ese Dios inmanente, ese Dios trascendente, ¿sí? Pero que es Dios en toda su autoridad, en toda la extensión de la palabra. Vamos a ver esto que les estoy comentando en diversos versículos. Vamos al capítulo 10 de Juan y vamos a ver, fíjense, capítulo 10 de Juan, y vamos a ubicarnos, mis hermanos, en algunas situaciones específicas. Por ejemplo, el versículo 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Ese es el único objetivo del ladrón. Pero observen lo que dice nuestro Señor Jesús. Yo vine para que tengan vida. Y observen una redundancia que hace nuestro amado Señor. Vine para que tengan vida, pero dice, y la tengan en abundancia. Está hablando de la vida eterna, mis hermanos. Abundancia. ¿Se acuerdan cuando dice la palabra, por ejemplo, cuando conozcan al Señor, el Espíritu Santo entrará en ustedes o Él como Espíritu Santo vive en ustedes, se queda en ustedes, no con, sino en, y entonces de su interior brotarán, fluirán ríos de agua viva. No se trata solamente de tener vida, sino una vida abundante. Recuerdan, por ejemplo, que dice, mi copa está rebosando en el Salmo 23. Haces rebosar mi copa. ¿Qué quiere decir? Que el Señor está vertiendo, por ejemplo, en una copa, en un vaso, está vertiendo agua, agua viva, agua de vida. Y esa copa, mis hermanos, Él tiene una jarra gigantesca y sigue llenando nuestra copita pequeñita, nuestro cerebro, nuestra mente, nuestro cuerpo, lo sigue llenando, 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 llenando. Y entonces esa copa está rebosando. ¿Qué quiere decir? Se sigue llenando, 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 pero se está desparramando, pero no deja el Señor de dar más y más y más atributos de su nombre. ¿Sí se dan cuenta? Y nos da otro atributo y más amplio y más profunda, y luego viene otro atributo y nos permite ver de una manera más profunda todavía quién es nuestro Señor, y lo vamos adorando y lo vamos glorificando, porque en la medida en que lo conocemos, vamos teniendo vida, pero vida abundante. No es una vida escasa, no es un conocimiento escaso de quién es nuestro Señor o de quién es nuestro Dios. No, mis hermanos, se trata de un conocimiento pleno. Y para eso nuestro Señor nos está preparando. Me van a decir, ¿cómo puede ser esto si nosotros somos finitos? Sí, pero Él quiere que nosotros estemos preparándonos desde aquí, mis hermanos, para la eternidad, para conocerlo y reconocerlo como nuestro Dios. ¿Por qué? Vamos al versículo 28 de aquí mismo, de Juan 10, 28 al 30, y vamos a observar.
con mucho cuidado cuál es el propósito de tener vida. Fíjense, dice, y yo les doy vida, pero ya dijimos, una vida abundante, pero ahora observen lo que dice aquí, vida eterna. ¿Se acuerdan que hablábamos hace ratito? Bueno, la palabra nos hablaba de esa voz. Vean lo que dice el 27. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, me siguen. ¿Y qué hace nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor? Dice, les doy vida eterna. O sea, nos da conocimiento, conocimiento de quién es Él. No perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. Mis hermanos, perecer es morir espiritualmente, cesar del conocimiento de quién es Dios, no que estés enterrado en un ataúd y que te echen tierra. No, ¿qué es la muerte espiritual? Cesar de conocer a Dios. ¿Se acuerdan de Oseas 4:6? Mi pueblo perece, se muere por falta de conocimiento. ¿Pero en qué consiste la vida eterna? En conocerlo a Él, el único Dios verdadero. ¿Sí se dan cuenta? Y entonces vemos, mis hermanos, cómo va creciendo la idea que nos da nuestro Señor Jesús de quién es, y nos dice, les doy vida, pero una vida abundante, pero es una vida eterna. Por lo tanto, dice, no van a perecer jamás. Pero hay algo más, no vamos a ser arrebatados por otros dioses para rendirles nuestra adoración. ¿Por qué? Porque ahora sabemos a quién le rendimos todo nuestro ser. El primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Estamos comprendiendo, mis hermanos. Vean el versículo 29. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas. ¿Qué es lo que recibió Jesús del Padre? El nombre, ¿se acuerdan? Ahorita lo vamos a ver en Juan 17. ¿Qué es lo que recibe? Dice, lo que mi Padre me ha dado. Fíjense que no dice, a los que mi Padre me ha dado a mí. No está hablando de personas, mis hermanos. No está hablando de nosotros. Está hablando de los atributos de su nombre. Está hablando del nombre. Lo que mi Padre me ha dado es mayor que todas las cosas. Y eso nadie se lo puede arrebatar. Nadie, mis hermanos. ¿Por qué? Vamos a entender por qué el contexto de esto que estamos comentando. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el versículo 30, ampliamente conocido, mis hermanos. Yo y el Padre somos uno, no dice el Padre y yo. Yo y el Padre somos uno, un solo Dios. Eso es lo que está diciendo. Porque dice el Padre, pues el Padre es Dios, mis hermanos. Entonces dice, yo y el Padre Dios somos uno. Eso es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y vean lo que hicieron los judíos. Recogieron piedras para apedrearlo. Pues sí, porque está blasfemando según ellos, ¿no? Está blasfemando. Está diciendo que Él es Dios. Por eso lo quieren matar. Por eso lo quieren apedrear. Vamos comprendiendo lo que va sucediendo. Vamos a continuar en el Evangelio de Juan, pero ahora vamos al capítulo 17. ¿Sí? Y vamos a los versículos 2 y 3 primero y luego 11 y 12. Fíjense, ay, perdón, 17, aquí está. Sí, versículos 2 y 3. Dice, puesto que le diste potestad sobre toda carne, otra vez, fíjense, para que dé vida eterna a todos los que le has dado. O sea, todos esos que estamos ahí y que dependemos de Él, que comemos de Él, que nos alimentamos de Él, que vivimos por Él, tenemos vida eterna, ya lo vimos. Pero ahora observen, esta vida eterna, ¿en qué consiste? Esta es la vida eterna. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo a quien enviaste. Sí. A lo mejor me van a decir, pues aquí está hablando de dos personas. No, mis hermanos, está hablando del único Dios verdadero y está hablando de una sola persona. Y les digo una cosa que ya les había comentado en otras ocasiones y que no había logrado yo comprender, no les digo al 100%, ni siquiera al 1%, pero el Señor me ha dado ese regalo, mis hermanos, de empezar a comprender esto de la persona.
Bien sencillo, mis hermanos. Fíjense, fíjense en esto. Pongan mucha atención en el versículo 3. Lo voy a ir sombreando. Esta es la vida eterna. O sea, esa vida eterna que nos da Jesús, acuérdense. ¿Sale? Esa vida eterna. ¿En qué consiste? Conocerte a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien enviaste. ¿Por qué no dice conocernos a nosotros? Buena pregunta, ¿no? ¿Está hablando de dos personas? No, no está hablando de dos personas. ¿Está hablando de dos sujetos? No, no. Está hablando del mismo Dios. Fíjense, que te conozcan a ti no dice a nosotros, que te conozcan a ti. Y luego dice, el único Dios, el único Dios. Dios es uno, mis hermanos. Y ahorita les voy a comentar lo que les estoy diciendo de que el Señor me está permitiendo entender un poquito más allá de mis narices. Fíjense, el único Dios, antes de verdadero, el único Dios, mis hermanos, acuérdense que la palabra nos dice, Dios es espíritu, Dios no es una persona, Dios es espíritu. No puede ser una persona. Cuando nos dicen, pues sí, es una persona, Dios es una persona y el Hijo es otra persona. Mis hermanos, si Dios es una persona, entonces no es Dios. Así de sencillo. Es una persona. Ni dos personas, ni tres personas, ni todas las personas que quieran. Dios es Dios. Vean lo que dice. Único. Dios. Único. Solamente un Dios. Y además, verdadero. Y entonces viene a mi mente primera de Juan 5:20 y estamos en el verdadero, en Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, mis hermanos. ¡Wow! Pero ahora observen qué dice, y a Jesucristo, a quien enviaste. Aquí, mis hermanos, Jesús sí es una persona. Van a decir, pero ¿cómo Jesús va a ser una persona si es Dios? Sí, mis hermanos, Jesús es el Hijo de Dios y el Hijo de Dios es un título mesiánico. Es un título divino. El Hijo es Dios, sí, es Dios mismo, porque ¿cuántos dioses hay? Vean y observen, analicen, mediten, oren, gócense con este versículo. Único Dios, único Dios. Solamente hay un Dios, mis hermanos. Y ese Dios es Jesús. Dios es espíritu. Dios es Dios. Lo estamos comprendiendo. Y es el Dios verdadero. Pero ahora observen, Jesucristo a quien enviaste. Jesús físicamente, mis hermanos. Eso es lo que les comento que mi Señor me está permitiendo ir viendo y entendiendo por su revelación y por su gracia. Jesús, Jesús es, perdón, alguien quiere entrar. Ah, pues no, parece ser que no. Déjenme ver. No me aparece aquí. Ok, Jesús es físicamente, mis hermanos, físicamente, nuestro Señor Jesús, si ustedes se dan cuenta, nuestro Señor Jesús físicamente es una persona. Físicamente, les estoy explicando, físicamente sí es una persona y solamente hay una persona y esa persona es Jesús físicamente hablando, porque es ese verbo, ¿se acuerdan? Que es Dios, el único, y Dios era el verbo, o el verbo era Dios, ¿sí? De Juan 1:1, pero mis hermanos, dice, ese verbo se encarnó, o sea, se hace persona, por eso es el unigénito. ¿Sí se están dando cuenta? El unigénito, el único que es persona, Jesús. Pero, mis hermanos, Dios, el Padre, no es persona. Si hablamos del Espíritu Santo, no es persona, pues es espíritu. Y vean la Biblia y dice, Dios es espíritu. Y el Hijo, pues el Hijo es
es espíritu, porque es Dios. ¿Y cuántos dioses hay? Pues aquí lo estamos viendo en Juan 17:3, mis hermanos, el único Dios verdadero. Solamente hay uno, un único Dios, y ese único Dios es verdadero. Y a Jesucristo, Jesucristo, la persona. ¿Y se acuerdan que en Colosenses 1, en Colosenses 2, nos dice la imagen de Dios? Y nos dice, vive en él corporalmente, fíjense, corporalmente, persona, corporalmente vive en él una sola persona, ¿sí? Toda, toda la plenitud de Dios. Otras traducciones dicen toda la plenitud de Yahvé o el tetragramatón YHWH. Toda la plenitud de Dios. Y entonces estamos entendiendo, mis hermanos, a qué se está refiriendo la palabra. Esta es la vida eterna. Conocer que solamente hay un Dios verdadero y solamente hay una sola persona, Jesús. Y ese Dios verdadero se encarnó en la persona de Jesús. No hay tres personas, no hay cuatro personas, no hay dos personas, una sola persona, Jesús, el unigénito. Estamos comprendiendo. Vamos a los versículos 11 y 12 aquí mismo en Juan 17. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo y yo voy a ti. Fíjense lo que está manifestando Jesús. Ya no estoy en el mundo. Pues entonces, ¿en dónde estaba? Si estaba hablando ahí, estaba orando, mis hermanos, pues estaba aquí, en el mundo. Aparentemente puede ser contradictorio, si se dan cuenta. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. O sea, ya se cumplió la hora de regresar a quien soy, el Padre. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y observen, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el cual me has dado. ¿Qué es lo que recibió Jesús, mis hermanos? Pues el nombre. En Mateo 28, todo poder, toda autoridad me ha sido dada. Shem, en hebreo, Olam, en griego, nombre. El nombre me fue dado, por eso dice, en consecuencia, vayan y bauticen, ¿no? Hagan discípulos y bauticen a los que hayan creído en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dicen los nombres, un solo nombre, un solo Dios, un solo bautismo, una fe, una iglesia, pero también una sola persona, Jesús. Jesús es el único que es persona, mis hermanos, cuando hablamos de Dios. Es el único que es persona, hablando físicamente de nuestro Señor Jesús, que siendo Dios, ese Dios trascendente, se hace inmanente para estar con nosotros, el Emanuel, ese atributo, Dios en nosotros, no solamente con Dios en nosotros. Gálatas 2:20, por ejemplo, Efesios, etcétera. Muchísimas citas que nos dicen, Cristo vive en ti, en, dentro. Cristo encarnado, el Verbo se hizo carne, Juan 1:14, lo estamos comprendiendo, mis hermanos. Verso 12, cuando estaba yo con ellos, yo los guardaba en tu nombre. ¿Qué es lo que hacía Jesús, mis hermanos? Cuando estaba aquí físicamente, nos guardaba, nos metía, nos sepultaba en el nombre, nos envolvía. Si estamos viendo los devocionales que estamos mandando diario, acuérdense que ahorita estamos viendo el lino, y decimos, ¿cómo Jesús va a ser lino? Sí, es lino, porque es una envoltura, es un velo. Vean los atributos que estamos mencionando ahí en el devocional todos los días. Y es un velo, es una sepultura, nos está envolviendo, pero es unos lienzos o una tela, mis hermanos, muy fuerte, pero que era de la realeza. O sea, el que vestía esas telas de lino era de la realeza. Pues Jesús es rey. Por eso vean, les digo, vean los atributos que estamos viendo ahí dentro de lino, ¿sí? Y vemos que es la realeza, es la divinidad, porque también, por ejemplo, presentan a Jesús en el Antiguo Testamento y dice un varón vestido, ¿no? Con una luz que no se puede ver, o en la transfiguración, nuestro Señor Jesucristo está vestido de una luz que no se puede ver, es el lino, una vestidura radiante.
propia de seres espirituales, no solamente de Jesús, sino también de ángeles que se presentaban. Obviamente el ángel de Yahvé o el ángel de Jehová, que es Jesús. Estamos comprendiendo. Entonces, vean, mis hermanos, cómo nos dice, yo los guardaba en tu nombre, o sea, los tenía envueltos, sepultados, dentro del nombre, el cual me has dado. Los cuidé, ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Mis hermanos, esto implica el conocimiento del nombre de Dios, su revelación, que pasemos ese tiempo con Él para conocerlo, para profundizar, mis hermanos, en quién es Él. Esa es la vida eterna, conocerlo, conocerlo. Vamos ahora a cambiar del Evangelio de Juan y vámonos a Tito, ¿sí? Y vamos a ver qué nos dice la palabra. Eh, A veces decimos, ay, Tito, pues era ahí un discípulo pequeñito, muy joven. Otros dicen, bueno, pues también Filemón también era una persona muy... Mis hermanos, no se fijen en Tito, no se fijen en Filemón, fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Tito capítulo 3. Vamos al capítulo 3. Ay, perdón, no le puse título 3, ¿sí? Y vamos a ver la riqueza, mis hermanos, en estos pequeños versículos, déjenme decirlo así, pero grandes en contenido. Versos del 3 al 7. Vamos a regresar aquí, fíjense. Porque nosotros también éramos en otro tiempo necios, desobedientes, extraviados, esclavizados por pasiones y placeres diversos, viviendo en malicia, envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. ¿Te acuerdas que dice Jesús, vine y los muertos oirán mi voz y los que oigan vivirán? Mis hermanos, aquí te lo está diciendo la palabra de una manera diferente. Eso éramos, estábamos muertos. Pero cuando escuchamos su voz, fíjense, verso 4. Pero cuando se manifestó la bondad y la benevolencia de Dios, nuestro Salvador, mis hermanos, este atributo también ya lo hemos visto, el Salvador. Si vemos el Antiguo Testamento, el único Salvador, el único Dios que salva es Yahvé. Es el único, no hay otro Salvador. Pero nosotros sabemos que Jesús o Yeshua es Yahvé salvando o Yahvé es la salvación. Y el único Salvador que reconocemos es Jesús, mis hermanos. O sea, Yahvé mismo. Es el mismo Dios, la misma persona Jesús, el mismo Dios Espíritu, sí, Padre, el Hijo en este sentido, el Salvador, el Redentor, sí, el mismo Dios, uno, Dios único, como lo veíamos en Juan 17:3, en la persona de Jesús, el único que puede ser persona. ¿Estamos comprendiendo? No quiere decir que dejó de ser Dios por eso. No, es Dios el Hijo. Sí, sí, estamos comprendiendo. Dios nuestro Salvador. Y verso 5, nos salvó, observen, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, mis hermanos, no somos salvados por nosotros mismos, por una obra que merezcamos o que merezca nuestra justicia que hicimos, no, dice, sino, según la misericordia de Dios, o sea, su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Vean ustedes, mis hermanos, cómo indistintamente el versículo 4 nos habla de Dios. Aquí pensamos el Padre. Luego nos habla del Salvador. Pensamos el Hijo, Jesús. ¿Sí se fijaron? Mesías, el Cristo. Pero vean, ¿quién nos renovó o quién nos hace
nuevos. ¿Quién hace esa nueva creación? El Espíritu Santo, mis hermanos, el mismo Dios manifestado como Padre, manifestado como Hijo, manifestado como Salvador, manifestado como renovador. Aquí sería, si se fijaron, como renovador nada más, pero también como Espíritu Santo. ¿Estamos comprendiendo? Pero además, si nos regresamos aquí al versículo 5, misericordia. Y hay otros atributos aquí, misericordia, el que nos lava, el lavador, el que nos regenera, además el que nos renueva, pero además el Espíritu Santo está hablando del mismo Dios, mis hermanos, el mismo Dios, no en diferentes personas, en la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús. Vamos al verso 6. Dice, el cual derramó en nosotros, o sea, este Espíritu Santo fue derramado en nosotros y otra vez, fíjense, ¿se acuerdan de la vida abundante, la vida eterna? Pues aquí aparece otra vez, abundantemente, o sea, el Espíritu Santo está en nosotros, no con, no junto a, en nosotros abundantemente por medio de Jesucristo. Y luego, ¿qué dice? Nuestro Salvador. Y acá, ¿qué decía en el verso 3? Dios nuestro Salvador, mis hermanos, es el mismo Dios. Luego nos dice Jesucristo, nuestro Salvador, o sea, Jesucristo es, pues, Dios nuestro Salvador o nuestro Dios Salvador. Y aquí está, mis hermanos, tan claro, tan sencillo, pero no lo vemos, porque no vemos más allá de lo que creemos o queremos ver. Vamos al verso 7. Hay un propósito, ¿para qué derramó el Espíritu Santo en nosotros? Mis hermanos, yo me acuerdo que hemos estado viendo la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna, la vida eterna. Entonces, esa renovación del Espíritu Santo es la vida eterna. Pues claro, o sea, el Espíritu Santo es la vida eterna. Pues claro, pero es que habíamos dicho que Jesucristo es el verdadero Dios, estamos en el verdadero, y Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Pues sí, pues es el Espíritu Santo, es el mismo Dios, mis hermanos, el mismo Dios. Y todos los atributos en una sola persona. ¿Quién? Jesús, encarnado. Estamos comprendiendo. Verso 7. Propósito. ¿Para qué? ¿Para qué? Habiendo sido declarados justos por su gracia, otro atributo aquí, justicia, ¿se fijaron? Y otro atributo más, gracia, fuésemos hechos en esperanza, ¿qué? Esperanza también, ¿se acuerdan? O confianza, eso es otro atributo del nombre de Jesús. ¿Herederos de qué, mis hermanos? La vida eterna. O sea, nuestra herencia es la vida eterna. Entonces, ¿nuestra herencia en qué consiste? Nuestra herencia es el paraíso. Nuestra herencia es el reino de los cielos, allá donde un lugar donde habita Dios, donde está su castillo, sus jardines, sus ríos. No, mis hermanos, herederos de la vida eterna. Somos herederos de su nombre, herederos de Jesús. La vida eterna es conocerlo. ¿Por qué somos herederos? ¿Qué es lo que nos hereda? El conocimiento de quién es Él. Él es nuestra herencia, mis hermanos. Su nombre, conocer quién es Él. Esa es nuestra herencia. En eso consiste la vida eterna. Aunque te vayas allá y veas a tus familiares y los saludes. Estamos entendiendo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o algún comentario, mis hermanos. Si no, bueno, pues continuamos. Ok. Vámonos ahora a Efesios 2, del 4 al 10. Efesios 2, del 4 al 10. Dice la palabra, pero Dios, que es rico
Dejen ponerle aquí, así, más amplio, para que lo veamos. Pero Dios dice que es rico en misericordia, otro atributo, mencionábamos, misericordia, ¿sí? Por su gran amor, otro atributo, el amor, con que nos amó, y aquí recordamos Juan 3:16, ¿se acuerdan? De tal manera amó Dios al mundo, pero ¿cuál es el propósito? Que creamos en Él, ¿para qué? Para que tengamos vida eterna, o sea, para conocerlo. Creemos en Él para conocer quién es. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, fíjense, 5, aún estando muertos en delitos, en todo lo que mencionábamos ahorita acá, en las otras citas de Tito, etcétera, estábamos ahí hechos pelotas y odiándonos unos a otros, etcétera. Sí, muertos en nuestros delitos, ¿qué hizo? Nos dio vida, vida, mis hermanos, juntamente con Cristo. Esa vida, mis hermanos, dice, por gracia habéis sido salvados. Entonces, ¿la salvación en qué consiste, mis hermanos? La salvación no consiste en que eres salvo para irte al cielo. La salvación consiste en que tienes vida y la vida consiste en que tienes vida, pero una vida abundante, pero una vida eterna para conocerlo. Y como podemos empezar a ver, mis hermanos, todo se trata de Él, no de nosotros. Vean lo que dice. Nos dio vida juntamente con Cristo. Entre paréntesis, por gracia habéis sido salvado. Sí, mi hermano, fuiste salvado por gracia. O sea, ¿en qué consiste la salvación? En que Cristo te dio vida juntamente con Él cuando resucitó. Bueno, primero murió y luego resucitó. Estamos entendiendo. ¿Por qué? Bueno, pues lo que dice aquí, verso 6. Pues juntamente con Cristo Jesús nos resucitó. ¿Estamos entendiendo? Pero juntamente con Cristo también habíamos muerto y con Él fuimos crucificados, dice, con Él fuimos clavados ahí en ese madero de tormento, mis hermanos, pero juntamente con Cristo fuimos resucitados y nos hizo sentar en los celestiales. Ahora, objetivo, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es esa bondad para con nosotros, mis hermanos? Fíjense, por gracia habéis sido salvados, o sea, por gracia te dieron vida eterna, ¿por medio de qué? La fe, creer. Acuérdense lo que habíamos visto de Juan 3, nos da esa fe para que podamos creer, para que tengamos vida. Esto no es de nosotros, es un don de quién? De Dios. Mis hermanos, es don de Dios, pero fuimos salvados por Cristo. Pues Cristo es Dios, Romanos 9:5, ¿se van fijando? No por obras para que nadie se gloríe, verso 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Mis hermanos, ¿cuáles son esas buenas obras? Conocerlo. Esa es la buena obra, porque esa es la obra de Jesús, conocerlo y darlo a conocer. Las buenas obras, dale a conocer a tus hermanos el nombre de Jesús para que lo adoren y lo glorifiquen y sepan quién es Él. Esas son las buenas obras, mis hermanos. Cántense unos a otros, Colosenses, Efesios, ¿se acuerdan? Con cánticos, himnos espirituales, con salmos, frutos de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15, ¿se acuerdan? Vamos comprendiendo entonces, mis hermanos, la profundidad de la palabra de Dios y cómo nos va llevando a conocerlo y saber quién es Él. Vamos ahora hacia el Antiguo Testamento, vamos a Nehemías 9:6. Voy a ponerle acá. Y espero que sea clara la palabra, mis hermanos, cómo se va presentando nuestro Señor Jesucristo, cómo se va revelando, ¿sí? Él, cómo nos va enseñando que Él es ese Yahvé,
del Antiguo Testamento. Vamos a ver Nehemías y vamos al capítulo 9, versículo 6. Vamos a observar, dice, tú solo eres Yahvé. Tú hiciste los cielos de los cielos y toda su hueste, la tierra y cuanto hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todo ello. Observen esto, mis hermanos. Solamente tú, Yahvé, tú das, ¿qué dice? Vida, mis hermanos. El único que da vida es Yahvé. Y acuérdense que vimos Juan 17:3, el Dios único o el único Dios y verdadero. Estamos entendiendo, mis hermanos. Solo tú eres Yahvé, o sea, eres el único Yahvé. Y tú eres el que da, tú das vida a todos. Por eso dice, las huestes de los cielos se postran ante ti. Filipenses 2, ¿se acuerdan? 9 al 11. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se dobla en el cielo y en la tierra y confiesen que Él es el Señor, que Él es Dios. Vamos comprendiendo, mis hermanos, que solamente Yahvé es el único que da vida. Y estábamos viendo que Jesús es el que nos da vida, pero vida abundante, y esa vida abundante es la vida eterna. Vamos a Job 10:12. Job 10:12. Dice la palabra, está hablando aquí del Shaddai, el Dios que nos fortalece en medio de la prueba para seguir alabándolo y glorificándolo. Fíjense, me concediste, ¿qué dice? Vida, mis hermanos. El Shaddai es el que te consiste, el te concede, el que te da, el que te dona vida. ¿Estamos entendiendo? Ahora, esa vida que es a tu favor, ¿sí? Esa vida que es para ti, que te da Dios, ¿qué hace o qué provoca? Fíjense, tu providencia preserva ¿qué? Mi espíritu. O sea, esa providencia, ¿de qué te provee Dios? Dios te provee de vida, Yahvé te provee de vida, Yahvé Jesús te provee de vida, mis hermanos. ¿Te acuerdan? Ya, ya, el Dios que me vivifica. Ese Dios que te da vida, lo que está haciendo es preservar tu espíritu para que tu espíritu viva. Por eso dice la palabra, Jesús, el nuevo Adán, es espíritu vivificante, nos da vida. ¿Para qué, mis hermanos? Pues para que mi espíritu viva y entonces Él pueda poner su espíritu en mí. ¿Estamos comprendiendo lo que dice en Ezequiel 36? ¿Se acuerdan? Cambia nuestro corazón, nos da un espíritu nuevo, pero además dice, pone su espíritu en nosotros. No puede poner su espíritu en nosotros si no nos ha dado un nuevo corazón y un nuevo espíritu, mis hermanos. Porque nosotros somos incapaces de contener a su espíritu. Estamos comprendiendo esto. Vamos a avanzar. Ahora vamos hacia Deuteronomio 30:20. Deuteronomio 30:20. Dice la palabra 30. Fíjense. Amando a Yahvé tu Elohim. Me voy a regresar un poquito para que le tomen sabor. Fíjense, aquí en el verso 19, y se los voy a sombrear. Fíjense. Escoge la vida. Escoge la vida. ¿Te acuerdas que aquí les dice, hoy mismo hago testificar contra vosotros, a los cielos, a la tierra, de que os he puesto delante la vida y la muerte? A nosotros nos gusta la bendición, que Dios me bendiga mucho, pero la bendición es que te da vida, mi hermano. Ahora vean, dice, escoge la vida,
No dice, escoge la bendición. ¿Por qué, mis hermanos? Porque escoger la bendición es escoger la vida, no la bendición para que te vaya bien y estés bien y disfrutes. Eso es anticrístico, mis hermanos. Es servirte de Dios, querer explotar a Dios. Estamos entendiendo. Escoge la vida. ¿Para qué? Pues para que vivas, pero no solamente tú, sino también quién, mis hermanos, observen hasta dónde llega la promesa, tu descendencia. Ahora sí, ¿en qué consiste vivir? Fíjense, pues amar a Yahvé tu Elohim. ¿Cómo? Obedeciendo su voz, siéndole fiel. ¿Por qué? Porque Él es, ¿qué dice, mis hermanos? Yahvé es tu vida. Yahvé es tu vida. ¿Y qué veíamos en Juan 17:3? En eso consiste la vida eterna, en conocerlo a Él como el único Dios verdadero y a Jesucristo, la única persona, ese Dios encarnado, el unigénito. ¿Estamos entendiendo? Y la prolongación de tus días para habitar en la tierra que Yahvé juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y se acuerdan aquí, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Vamos comprendiendo quién es nuestro Señor Jesús, mis hermanos. Dios, Yahvé, el que nos dio vida. Vamos ahí mismo en Deuteronomio, capítulo 32, versículo 39. Dice la palabra, he aquí, mirad que yo soy. No hay Elohim, o sea, Dios de dioses, fuera de mí. No hay. El único Dios verdadero, Juan 17:3, Jesucristo. Primera de Juan 5:20, ese es el verdadero Dios y la vida eterna. Y fíjense, yo quito la vida, yo hago vivir. Mis hermanos, ¿quién no es Jesús el que nos hace vivir? ¿Y quién no está diciendo aquí que el único Dios y que no hay Elohim fuera de él es Yahvé? ¿Sí se están fijando? Yo quito la vida, yo hago vivir, hiero también sano, no hay quien libre de mi mano. Mis hermanos, estamos entendiendo quién es Jesús, quién es Yahvé. Creo que la palabra es sumamente clara, mis hermanos, no hay lugar a dudas. Vamos a primera de Samuel 2:6. Primera de Samuel 2:6. Yahvé hace morir y también da la vida. Él hace bajar al Seol y hace subir, o sea, nos da vida. Yahvé, mis hermanos, es Jesús, es Jesús, si se están dando cuenta. Vamos a otra cita más. Estamos en Salmo 36:9. Vamos a los salmos. Salmo 36:9. Porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿De quién está hablando, mis hermanos? Vean el versículo 6. Dios, Yahvé, Elohim, Él es el manantial de la vida. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos, quién es Jesús? Es Yahvé. Vamos a otro salmo, 42:8. Ay, perdón. Salmo 42, verso 8. De día Yahvé enviará su misericordia, de noche su cántico estará conmigo, oración al Elohim de mi vida. Dios de mi vida. Es el Dios que me da vida. Elohim o Yahvé, mis hermanos, indistintamente. O el Shaddai, como veíamos en Job. Son diversos atributos, Elohim, Shaddai, ¿sí? Que presentan el nombre
de Jesús, que presentan a la misma persona, Jesús, pero el mismo Dios, el único Dios verdadero, en espíritu. Estamos comprendiendo. Otro salmo más. Vamos al Salmo 27, verso 1. Yahvé es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Yahvé es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Mis hermanos, hay muchísimas citas más que tú puedes ver o buscar en cualquier concordancia para que vayas entendiendo quién es nuestro Señor Jesús. Él es Yahvé. Otra cita más, Colosenses 3:3. Creo que aquí nos va a quedar sumamente claro quién es nuestro Señor Jesús. Colosenses 3:3. Porque moristeis y vuestra vida ha sido escondida con Cristo en Dios. Wow. Estamos comprendiendo esto, mis hermanos. Fuimos juntamente con Cristo crucificados, ¿no? Dice Gálatas 2:20, por ejemplo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Y lo que ahora vivo, tengo vida, lo vivo en la fe, en creer. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió por mí, mis hermanos, para darme vida. Mi vida, nuestra vida, está escondida con Cristo, pero en Dios. Con Cristo en Dios. ¿Por qué, mis hermanos? Pues porque Cristo es Dios. Romanos 9:5, otra vez, para que nos quede súper claro, no haya lugar a dudas. Mis hermanos, ese es nuestro Señor Jesucristo. Cómo se presenta como ese Dios en ese atributo Shayá, la fuente de vida eterna. Ya lo hemos visto Juan 17 en el versículo 3. Vamos a Primera de Timoteo 6, del 11 al 16. Primera de Timoteo 6, del 11 al 16, y va en el mismo sentido. Fíjense, déjenme ponerle aquí la Biblia para que nos salga un solo texto. Dice, pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue tras la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Observen, a la cual fuisteis llamado, fuimos llamados a conocer a Dios, a conocer a Jesús. Esa es nuestra razón y nuestro propósito de ser. Entendamos eso. A la cual fuiste llamado delante de muchos testigos, declaraste la buena confesión. Te encargo delante de Dios, el que da vida, que no habíamos dicho que era Jesús. Pues es el mismo, ¿se fijan? Y de Cristo Jesús, el que dio testimonio de la buena confesión delante de Poncio Pilato, que guardéis mandamientos sin mancha, irreprensibles, hasta la aparición del Señor o de nuestro Señor Jesucristo, la cual mostrará su debido tiempo, el bienaventurado y único soberano. ¿Quién? El Rey de los que reinan y Señor de los que gobiernan. Se está hablando indistintamente en el Antiguo Testamento de Yahvé, mis hermanos, Elohim, y el Rey de Reyes y Señor de Señores, o en el Nuevo Testamento, Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Dios de dioses, el único, uno solo, mis hermanos, que posee inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea honor y dominio eterno. Amén. Está hablando de Jesús, mis hermanos, y está hablando de Dios, y está hablando de Cristo, y está hablando de Jesucristo indistintamente como el mismo Dios y en una sola persona, Jesús. Juan 5:26, mis hermanos,
que está después del versículo 25 que ya lo hemos visto, pero fíjense ahora, vamos a ver Juan 5:26, después de lo que acabamos de comentar, y vayan observando para que le tomen ahí sabor, fíjense, porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, también dio al Hijo tener vida en sí mismo. Pues claro, porque el Padre y el Hijo, acuérdense, Hijo como atributo del nombre de Dios, está hablando de ese ser divino, no encarnado en ese momento todavía, sino del Hijo de Dios como Dios. Ya vimos que lo querían apedrear, ¿se acuerdan? Querían apedrearlo. ¿Por qué? Porque está blasfemando, porque está diciendo que Él es Dios, mis hermanos. Vamos comprendiendo, vamos entendiendo. Vamos a regresar a primera de Juan 5:12, que ya habíamos estado comentando, esa vida eterna, esa promesa que Él nos hizo. Fíjense, primera de Juan 5, verso 12. El que tiene al Hijo, pues tiene la vida. O sea, si yo tengo al Hijo, tengo a Dios, porque Dios es la vida, lo acabamos de ver. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y wow, podemos entender esto y decimos, qué maravilloso es esto, que tenemos la vida. ¿Por qué? Bueno, pues vámonos al versículo 20, mis hermanos, que eso ya apréndanselo ahí, que sea parte de ustedes, de su vida. Sabemos que el Hijo de Dios está presente y nos ha dado entendimiento para conocer al verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Ese es el verdadero Dios y la vida eterna, mis hermanos. Vean el verso 12, lo regreso. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Quién es el verdadero Dios? Pues Jesús, Él es el verdadero Dios, pero además es la vida eterna, o sea, es el conocimiento de Dios. Juan 17:3, otra vez, para que lo recordemos y lo tengamos presente. Lucas 20:38, mis hermanos. Son a lo mejor muchas citas, sí, por supuesto, pero no queremos quedarnos cortos y falta una infinidad de citas, mis hermanos, donde se testifica quién es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a Lucas 20, les decía, vamos al versículo 38. Fíjense, pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. ¿Se acuerdan que ya les había dicho esto? Es el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, es Dios de vivos, no es Dios de muertos. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, en quien hemos creído, por gracia. ¿Sale? Y ¿se acuerdan que habíamos visto Malaquías 2:29? Malaquías 2:29, mis hermanos. Ahí, bueno, repásenlo para que ustedes lo vean, porque tenemos un propósito específico, ¿se acuerdan? No, no, déjenme regresar a esta versión. Si no escucháis, si no hacéis caso de ello para dar qué, gloria a mi nombre, dice Yahvé. Mis hermanos, acuérdense que hay un propósito específico y se acuerdan que lo habíamos comentado, le está hablando a los sacerdotes. Revisen el video anterior, hace dos videos, hace 2 semanas que habíamos visto esto. Sí, mis hermanos, revisen que nuestro Señor Jesucristo nos está vistiendo o nos está invistiendo como sacerdotes, todos, no solamente los pastores, no solamente alguien que es dirigente, todos, ¿se acuerdan que veíamos con primera de Pedro 2:9? Somos real sacerdocio. Y recordemos esto, mis hermanos, es un mandamiento, es un mandato. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, mis hermanos? Pues darle la gloria a su nombre. Esta cita ya la habíamos visto. Entonces, no pierdan de vista eso. Miren, mi pacto con él era vida, paz, se lo di por el temor con que me temió. ¿Por qué? Porque guardaba reverencia a mi nombre. Mis hermanos, ¿guardas reverencia al nombre de Dios? ¿Y qué es reverenciar el nombre de Dios, mis hermanos? ¿Te acuerdas que podemos pecar contra el nombre de Dios? Pues cuando no lo predicamos, cuando no obedecemos este mandamiento que estamos entendiendo. Y entonces, mis hermanos, pues estamos muertos. Fíjense.
Vamos a nuestra última cita, vamos a Romanos 6, y vamos a comprender lo que les estoy diciendo. Romanos 6, del 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que abunde la gracia? No, mi hermano, ya sabes lo que tienes que hacer. Predica su nombre, comparte su nombre, testifica su nombre, disipula su nombre, habla su nombre, comparte su nombre, vive su nombre, respira su nombre, transpira su nombre. De ninguna manera, porque los que morimos al pecado, ¿cómo vamos a vivir otra vez en él? ¿Cuál era el pecado, mis hermanos? ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo vimos en otras citas la semana pasada? El Espíritu Santo nos va a convencer de pecado. ¿De pecado por qué? Porque no creemos en él para tener vida eterna. O sea, conocerlo. ¿O ignoráis que los que fuimos bautizados en Cristo, en su nombre, fíjense, Mateo 28, etcétera, lo que vimos, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, para que así como Cristo fue resucitado de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. ¿Cuál es esa vida nueva? Pues la vida abundante, la vida eterna, mis hermanos, conocerlo. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, pues también en su resurrección, mis hermanos. Vamos tomándole sentido a lo que nos dice nuestro amado pastor Pablo aquí en Romanos, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado, el cuerpo pecaminoso fue destruido, ¿sí se fijaron? O sea, fue desactivado, ya no tiene más fuerzas con nosotros para servir al pecado. ¿Por qué? Dice, porque el que murió ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos también, pues que vivimos en Él, mis hermanos, sabiendo que Cristo, habiendo sido levantado de entre los muertos, ya no muere, la muerte ya no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque la muerte que murió, la murió al pecado, fíjense, de una vez por todas, más la vida que vive, aparentemente es redundante, ¿sí? La vive para Dios. Mi hermano, ¿para quién vives tú? Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios, mis hermanos, en Cristo Jesús. No por nosotros, en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer sus concupiscencias, ni tampoco ofrezcáis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad para el pecado. Ofreceos más bien, dice, a vosotros mismos, a Dios, como viviendo fuera de los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, no estás bajo la ley. Acuérdense, estamos bajo la gracia, mis hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesús. Lo que Él hizo nos vivifica y nos da vida, mis hermanos, para que nosotros lo reconozcamos como el único Dios verdadero. Espero, mis hermanos, que nos quede bien claro lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo y cuál es el propósito de que Él nos haya dado vida eterna. No vivimos para nosotros, mis hermanos, vivimos para Él, vivimos para Él, vivimos para reconocerlo, vivimos para adorarlo, vivimos para glorificar a nuestro Señor Jesús. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Ok, bueno, pues toda la honra, toda la gloria, como siempre, mis hermanos, para el nombre de nuestro Señor Jesús, para nuestro Dios, nuestro Señor, para Jesús, Yahvé, Yeshua, Shayá, que es el Dios que me dio vida, el Dios que me vivificó, que me sacó de la muerte, para que ahora viva para Él. Que toda la honra y toda la gloria sea a su precioso nombre. Nos vemos con el favor de Dios el próximo domingo, mis hermanos. Bendiciones. Dios les bendice. Buenas noches. Igualmente, las bendiciones.